Arrancando el día hacia nuestro próximo destino, no en tren sino en combi, porque contratamos un tour. Decidimos tomar el camino fácil esta vez porque no había mucha info sobre cómo llegar a las terrazas ni cómo comprar las entradas, así que honestamente fuimos a lo seguro. Lo que me gustó es que durante el viaje el conductor hacía medio de guía y tiraba data, pero en chino, así que aproveché a practicar la escucha. Y después, apenas llegamos al primer destino, que fue un pueblito, nos dejó solos para recorrer y en las terrazas hizo lo mismo, así que en ese sentido tuvimos bastante libertad. Primera parada antes de llegar a las terrazas, nos dijo el chofer que nos íbamos a sacar un par de pics por acá, nos vamos a almorzar y recién después iríamos a las terrazas, así que están haciendo esperar, pero por ahora todavía no, estuvo bueno, ahora nos tardó unas 2 horas, todo en una combi, así que re cómodo, y ahora está lloviendo un poquitín, espero que no arruine el día. El clima no acompañaba claramente, pero igual estuvimos caminando un poco por esta aldea, que tenía además un show de unas mujeres que tienen el pelo larguísimo, que es algo súper típico, pero por tema precios decidimos no pagarlo. Así que nada, caminamos un poco, acá había una feria justamente de estas mujeres y después fuimos directamente a almorzar algo. Bueno, acá estoy viendo estos cositos que nos dieron al restaurante, que tienen arroz adentro, como ven, y creo que están adentro de un bambú. Se voy a tratar de abrirlo sin sacarme una uña. Ya ahí queda. Y ahora me lo voy a comer con unos palitos. Pero parece como que comía en Yangshuo. Muy parecido. Después de visitar ese pueblito y almorzar, finalmente camino a las terrazas de arroz. Ahora sí, hemos llegado. Tenemos que hacer una caminata de 50 minutos. Si no, había opción de telesférico, que está por ahí. Pero había que pagar 100 yuanes, así que pasamos. Y vamos a caminar, o sea, no es tanto. Veremos con qué nos encontramos. Ojalá estén en buenas condiciones para fotos, videos, todo. Cartel con indicaciones. Y vamos a ir para allí o para allí. Tenemos como diferentes terrazas, algunos pueblitos, así que ahora decidiremos. Elegimos el lado derecho porque es más empinado y además para este lado están yendo los teleféricos, así que tiene sentido que sea como el lugar más famoso. Así que eso, a meterle ahora a la escaladita. Llegó el momento del día en el que me saco la campera, me quedo en buzo porque empiezan las escaleras. Y las escaleras es sinónimo de que me voy a morir de calor. Así que nada, ya empiezo a prevenir. El camino era todo así, escaleras y escaleras, pero tenía estas vistas, así que la verdad es que se pasaba bastante rápido, por suerte. Bueno, ahora estamos yendo para el lado de Top Golden Buddha, para esa terraza. Vamos a seguir metiéndole. Amo el sol, ¿no? Porque para la foto y todo, hermoso, pero para ir subiendo 80.000 escaleras, voy a terminar toda chivada. Para la técnica, para cambio de look, tomar agua, pues estamos muriendo. Yo estoy chivando como Lucas, pero tengo calor igual. Pero bueno, dale que algún día llegamos. Los que no saben con la subida van en teleférico. Y los que sí, seguimos. Che, ¿te volcaste agua o...? Está lloviendo. No me cuenta. Chivadísimo. ¿Te pegaste una ducha? Pero bueno, estas views valen todo. Y eso que todavía no llegamos. Llegamos al lugar donde queríamos, pero estoy viendo bastante niebla. A ver. O sea, se ve, pero ya está todo como nublado. Pero vamos a estar lindo igual, o sea, colores amarillentos. Bueno, parece que la vista en realidad era aquí, así que vamos a ver si cambia o qué onda. Datos de color, como siempre. Estas terrazas en particular se llaman de Longqi porque se parecen a la columna vertebral de un dragón, según dicen, y son así en forma escalonada porque permite un riego más efectivo. Post, fotitos y videos. Allá arriba nos metimos en un caminito que nos va a llevar como a la parte donde se siembra, donde se cosecha. Pero es un camino medio, nada, feucho. Y la peor parte es que nos dijeron que acá pueden haber serpientes, o sea, un miedo, ya me salta una. ¿Saben cómo empiezo a correr? O sea, no les explico.
Bueno, acá estamos en el spot de las fotos, estamos bien metidos en las plantaciones y exactamente sería tipo ahí. Veremos cómo salen. Como estuvieron viendo, se podía caminar muy fácilmente porque no había nada de agua. Las terrazas con agua se ven en primavera, así que me va a quedar pending para la próxima visita. Bueno, siendo las 3 y pico, pegando la vuelta, pues vinimos a una especie de tour y nos apuran. O sea, llegamos a la 1 y ya a las 3 y pico hay que pegar la vuelta. Y había 1.000.000 más de terrazas por ver. Así que no estoy acá. Vengan solos, para mí se puede, tipo un tren, después no sé, enganchas un bus somewhere y aprovechan el tiempo. Sí. Así que nada, es un hashtag mal humor. Post descargo, porque no soy muy fan de que me apuren mientras viajo, dejo estas últimas imágenes de este bello lugar.